Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se trabaja con el entorno de desarrollo Celion, en su última versión, en la 2021.2.1, para las prácticas de programación orientada a objetos. Celion es un entorno de desarrollo pensado para C++ y es el entorno que vamos a utilizar para la parte de C++ de las prácticas, ¿vale? Veremos en otro vídeo cómo utilizar el entorno IDEA, que es el que utilizaremos para la parte de Java. Entonces, en todas las prácticas tenemos, lo primero, un guión de prácticas que tiene siempre la misma estructura, ¿vale? La primera página está dedicada a presentar, pues, los objetivos de la práctica y a continuación aparecen una serie de ejercicios. Estos ejercicios van a consistir en implementar en Java o en C++ distintos diagramas UML, ¿vale? Y para implementar cada uno de esos diagramas UML crearemos un proyecto que será almacenado en un repositorio de GitHub. ¿Vale? GitHub es un servicio en la nube que nos permite almacenar nuestro código. Los repositorios donde almacenaremos nuestro código serán repositorios privados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que dichos repositorios solo lo podremos ver pues, nosotros mismos y los profesores, ¿vale? No serán accesibles desde el exterior, es decir, no lo puede ver nadie que pasaba por ahí, ni tampoco ningún otro compañero. Entonces, ¿cómo accedemos a esos repositorios? Pues a lo largo de las prácticas vamos a ver que al principio de cada bloque de ejercicios, para implementar un diagrama UML, vamos a tener enlaces de este estilo, enlaces a GitHub Classroom, ¿vale? Esto lo que nos va a hacer va a ser crearnos un repositorio donde almacenaremos nuestro código. Entonces, si pinchamos en este enlace, esto nos lleva a la página de GitHub donde nos tendremos que loguear. Tenéis un vídeo donde se explica cómo crear vuestra cuenta de GitHub. Aquí introducimos nuestras credenciales y nos conectamos. Digamos que nunca, no queremos guardar la contraseña. Esto me aparece a mí porque ya he aceptado previamente el assignment y he estado haciendo pruebas, pero normalmente lo que os aparecerá a vosotros será esta pantalla de aquí, ¿vale? Que os dice que si quieres aceptar la tarea. Por supuesto, tenéis que aceptarla, le tenemos que dar a Accept Assignment, y esto lo que nos dice es que hemos aceptado el assignment y que se está creando el repositorio con los ficheros iniciales que tendremos para la práctica, ¿vale? Esto lo lleva unos segunditos, si le damos a F5 a los 3-4 segundos, ya se ha creado el repositorio y nos genera este enlace, ¿vale? En este enlace vemos que va a tener siempre la misma estructura, aparece la página de GitHub, el nombre de la organización, que es PO2122, el nombre de la práctica y nuestro usuario. Si pinchamos aquí, lo que tenemos es este repositorio de GitHub, ¿vale? Un repositorio de GitHub lo que vamos a tener es una serie de ficheros de código fuente, aparte hay otra serie de ficheros que sirven para configurar los proyectos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con esto y aquí va a ser donde se almacene todo nuestro código, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro repositorio, pero esto está en la nube. Tenemos que descargárnoslo a nuestro ordenador para trabajar en local, ¿vale? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que copiar la dirección URL, ¿vale? Esto lo podemos hacer pues, copiando desde la barra de navegación o dándole a código y copiar esta dirección, ¿vale? Cualquiera de las dos maneras es válida. Entonces, ya tenemos copiado el enlace donde está nuestro código y ahora podemos ir a la ventana de Celion, ¿vale? Al iniciar Celion, sale una ventanita diciendo que se está iniciando y una vez que se ha iniciado nos aparece esta ventana, ¿vale? Que nos permite gestionar nuestros proyectos, ¿vale? Aparece la opción de crear un proyecto desde cero, abrir un proyecto que ya esté creado o obtener un proyecto desde un sistema de control de versiones, Get from Version Control System, ¿vale? Este es nuestro caso. Nosotros pinchamos aquí. Aquí tenemos que poner la URL donde tenemos nuestro repositorio y le damos a clonar. Ahora nos pide que nos logueemos en GitHub. Entonces pinchamos en este botón y esto nos va a abrir una ventana del navegador. Nos puede costar unos segunditos, ¿vale? Nos abre esta ventana de JetBrains y que nos pide que autoricemos a Celion, realmente a los entornos de desarrollo de JetBrains, que puedan acceder a nuestro repositorio.
le damos a autorizar. Nos dice, bueno, me tienes que dar permisos, le decimos que sí. Y nos dice, bueno, te has logueado de manera exitosa en GitHub, puedes cerrar esta página. Y si nos volvemos a Celagion, vemos que nos aparece ya el entorno de desarrollo, ¿vale? Esto pues nos puede aparecer. Si le dais a OK, pues ya está configurado, no hay que hacer nada más, ¿vale? Entonces, vamos a ver brevemente los ficheros que se han descargado, ¿vale? Todos los proyectos van a tener tests unitarios, ¿vale? Estos son los ficheros test.cpp, donde están los tests que tiene que superar nuestro programa para considerarse correcto. Tenemos también la librería catch.hpp, que es la librería que utiliza el fichero de test, ¿vale? Aparte, podemos tener un principal, puede que nos pidan crearlo a nosotros o que nos lo den ya hecho. En este caso ya tenemos el fichero principal, ¿vale? Y aparte tenemos un fichero cmakelist, que ahora hablaremos de él, el fichero readme, ¿vale? Que simplemente es información de la práctica, y un fichero gitignore que configura el entorno para los ficheros de GitHub. Esto que configura el entorno para los ficheros que se van a subir a GitHub, porque los entornos de desarrollo generan muchos ficheros adicionales que no son necesarios realmente para la práctica, ¿vale? Para lo que es el código. Entonces, el gitignore lo que hace es ignorar una serie de ficheros que no se tienen que subir al repositorio, ¿vale? Entonces, la práctica van a consistir siempre en desarrollar una serie de ejercicios. Si por ejemplo nos vamos a la primera práctica, tenemos que vamos a trabajar con este diagrama UML con la noción de circunferencia, ¿vale? En este se nos impide pues implementar una serie de esta clase, circunferencia, que tiene una serie de atributos y una serie de métodos, ¿vale? Entonces, bueno, para ello vamos a tener en C++, vamos a tener que para crear una clase tenemos que crear tanto un fichero H como un fichero CPP, ¿vale? Fichero.h es el fichero de cabecera y el fichero CPP es el fichero donde se da la implementación. Para crear un nuevo fichero, pues tenemos que darle a botón, pinchamos sobre el proyecto, el nombre del proyecto, botón derecho, nueva, clase de C++, ¿vale? Y se va a llamar clase circunferencia. Y lo tenemos que añadir a los dos entornos, al P0101 y al P01test, ¿vale? Le damos a OK y se nos crea los ficheros. Y aparte nos dice que añadamos los ficheros a Git para seguir, para tener un control del seguimiento de este código, ¿vale? Le damos que añadir y ya está, ¿vale? Entonces, vamos a comentar brevemente, antes de pasar al código, qué es el fichero cmakelist. En el fichero cmakelist es el fichero que configura cómo se van a crear los ejecutables de C++, ¿vale? Entonces, tiene lo primero el nombre del proyecto, se fija el estándar de C++ con el que se va a trabajar, y luego tenemos dos ejecutables, ¿vale? Estos dos ejecutables, uno nos va a servir para ejecutar el cliente main del programa y otro nos va a servir para ejecutar los tests, ¿vale? ¿Cómo se configura? Bueno, lo primero es el nombre del ejecutable, que el ejecutable del cliente main es P0101 y el ejecutable de los tests se llama P01test, 0101test. Para cada proyecto tendrá su propio nombre. Y luego vienen los ficheros que hay que incluir para construir este ejecutable, ¿vale? Siempre en el ejecutable del principal, del cliente main, vamos a tener el fichero principal y luego todos los ficheros, pues, en este caso los dos ficheros de circunferencia que utilizamos, todas las clases, ¿vale? En cambio, en el ejecutable de los tests, va a tener también todos esos ficheros, todas las clases que vayamos creando, y tenemos los ficheros de test, ¿vale? El fichero catch.hpp, que es la librería, y el fichero con los tests, ¿vale? Muy importante, el ejecutable de los tests nunca puede tener el fichero principal, no puede tener principal.cpp, porque eso supondría que el ejecutable tendría dos mains, el de test y el principal. Entonces, el sistema no sabe lo que hacer y no funciona, y nos dará error, ¿vale? Entonces, después de este inciso, que también viene explicado en el guión de la práctica, tendríamos que implementar nuestro código, ¿vale?
No me voy a parar a detallar cómo se tiene que implementar, simplemente voy a copiar el código para explicároslo, ¿vale? Tenemos aquí nuestra clase circunferencia, esto lo tendréis que implementar vosotros, lo definimos en el punto h, en el punto cpp definiríamos pues los métodos, los distintos métodos, y aquí tenemos nuestro código, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos nuestro código, vale, Celayon ofrece muchas funcionalidades, por ejemplo, si pinchamos en estas flechas, pues nos lleva a la definición dentro del fichero cpp, si volvemos, pues nos lleva aquí, ¿vale? Pero bueno, esto lo iréis aprendiendo con el uso. Yo lo que os quiero explicar ahora es cómo funcionan el uso de los tests, ¿vale? Si nos fijamos aquí, arriba a la derecha, nos aparece en este desplegable distintos los dos entornos de ejecución. El entorno de ejecución del cliente main y el entorno de ejecución de los tests, ¿vale? Entonces vamos a pinchar en el entorno de ejecución de los tests y le vamos a dar a este botoncito de aquí, que es el botón de ejecutar, ¿vale? Esto nos inicia la compilación, ¿vale? Le puede llevar unos segunditos. Y en este caso, pues nos dice que todos los tests se han pasado, ¿vale? Es decir, que toda nuestra implementación es correcta. Vamos a ver qué ocurriría si tenemos algo que no es correcto. Por ejemplo, vamos a decir que cuando queremos obtener el radio de la función, ¿vale? El radio de la circunferencia, vamos a devolver que siempre el valor es 5.0, ¿vale? Esto está mal, entonces los tests son capaces de detectar esos errores. Entonces, si volvemos a dar a ejecutar, ¿vale? Nos aparece que hay una serie de errores, ¿vale? Nos dice, por ejemplo, comprobando constructores y método getRadio. Nos dice, bueno, que hemos construido una circunferencia, que este test está fallando. Entonces, si pinchamos en este enlace, nos lleva al test y vemos lo siguiente. Nos dice, vale, cuando construimos una circunferencia, el radio de esa circunferencia debería ser 0. Sin embargo, lo que estamos obteniendo aquí es que el valor esperado es 0, pero que el valor obtenido es 5, ¿vale? Por lo tanto, esto es un problema, ¿vale? Entonces, pues, tendríamos que corregirlo. Aquí, pues, devolvemos el valor real, ¿vale? Y si volvemos a ejecutar, pues vemos que ya todo funciona correctamente, ¿vale? Entonces, esto sobre los tests. Todas las prácticas tienen sus tests unitarios asociados. Y para considerar que la práctica está bien, estos tests tienen que pasarse. Es decir, puede que la práctica esté mal y que los tests pasen, pero si los tests no pasan, seguro que la práctica está mal, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, podemos ir al principal, ¿vale? Bueno, ya tenemos sugerencias en castellano, esto no os preocupéis, podemos recargar en ISO, recargamos, ¿vale? Simplemente para tener los acentos. Y aquí tenemos nuestro principal. ¿Cómo se ejecuta el principal? Pues de nuevo, iríamos al desplegable, seleccionamos P0101 y pinchamos en el botón de ejecutar. Y esto nos da la ejecución del principal, ¿vale? Otra manera de hacerlo sin tener que ir aquí, pues veis que en el main tenemos esta flechita, este botón de play, que si pinchamos, le damos a run P0101 y esto nos da la ejecución, ¿vale? Y ya para terminar lo que sería el uso del entorno, iréis aprendiendo poco a poco, comentaros cómo se hace la depuración. Para hacer la depuración hay que añadir un punto de parada, para ello tendríamos que pinchar en la línea y nos sale este botoncito rojo, ¿vale? Y ahora para ejecutar, en vez de darle al botón de play, le tendríamos que dar a este bug, ¿vale? A este bichillo. Entonces nos sale la depuración, ¿vale? Cuesta unos segunditos. Y aquí nos aparece el punto de parada, ¿vale? Y aquí en la parte inferior nos va a aparecer la información de nuestro código. Entonces podemos ir avanzando. Por ejemplo, si avanzamos, tenemos que se ha construido la circunferencia y que aquí nos aparece la información de la misma. Nos aparece su radio y el valor de pi. Seguimos avanzando y tenemos ya construida la segunda circunferencia, que tiene, si os fijáis, radio 7,5, como aparece aquí. Y así sucesivamente, ¿vale?
y podemos, con este modo, podemos ver los errores. Para terminar la ejecución del depurador, pues le damos a parar y listo. ¿Vale? Entonces, a medida que vayamos terminando las prácticas, nuestros cambios se están guardando en local. Sin embargo, no se guardan en el repositorio remoto, ¿vale? Que es donde va a tener que estar almacenado todo el código para que luego los profesores podamos corregir. Entonces, para subir el código a nuestro repositorio, lo que tenemos que hacer es un commit and push, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues si nos fijamos, aquí arriba a la derecha nos aparece este tick verde que pone commit, ¿vale? El commit lo que hace es confirmar los cambios del repositorio y el push sube los cambios al repositorio. Entonces pinchamos aquí. Esto nos sale esta ventana en donde nos dice los ficheros que han cambiado. Tenemos que poner un mensaje, pues por ejemplo, práctica terminada. Y aquí abajo a la derecha nos aparece un botón de commit, pero si pinchamos en el desplegable, nos aparece la opción de commit and push, ¿vale? Si pinchamos aquí, pues nos dice, vale, hemos terminado, le damos a push y esto nos dice, bueno, está subiendo y se suben los ficheros al repositorio. Si ahora venimos al repositorio, a nuestro repositorio y le damos a actualizar, podéis ver que ya están nuestros ficheros, ¿vale? Si alguna vez os pasa que le dais a commit pero no a push, pues por ejemplo, vamos a introducir un cambio, guardamos y le damos ahora a commit, ¿vale? Práctica terminada 2, le damos a commit pero no hacemos el push. ¿Esto qué quiere decir? Se habrán guardado nuestros cambios en local pero no en remoto, ¿vale? Entonces, si en alguna ocasión os pasa eso, pues tenemos esta flechita que es push, que lo que hace es nos actualiza, nos hace el push, ¿vale? Nos hace el push al repositorio. ¿Sí? Y aquí podemos ver que ya se actualiza, ¿vale? Que acabamos de actualizar nuestro fichero principal hace 28 segundos y tiene el nombre del commit que hemos introducido, ¿vale? Comentarios finales. Bueno, ¿dónde se guardan los repositorios de manera local? Por si alguna vez lo necesitáis. Pues bueno, si extendemos esto por aquí, podemos ver aquí el path donde se encuentra el código en local, ¿vale? Esto no os va a hacer falta, pero por si acaso alguna vez lo necesitáis. Y ya por último, si os fijáis aquí, arriba, inicialmente nos ha aparecido una X roja. Esto es porque cada vez que hacemos un commit and push a GitHub, se va a comprobar de manera automática si se pasan los tests de esa práctica, ¿vale? Se comprueba en remoto. Esto es una comprobación adicional para verificar que vuestra práctica, pues, está correcta, ¿vale? Al pasar el tiempo, ¿vale? Pues ya veis que se ha convertido esa bolita amarilla, que se está ejecutando, a un tick verde, ¿vale? Que es aquí, y nos dice que todas las comprobaciones se han pasado. Y esto es todo. Esto es una breve introducción a cómo se trabaja con Celion. Iréis aprendiendo más poco a poco, pues trucos, atajos de teclado, que os iremos explicando en clase, pero esto es lo mínimo que vais a necesitar para realizar las prácticas. Y esto es todo. Un saludo.